Vamos a leer lo que la Biblia nos dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 1 al 3. Dice la Escritura: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Timoteo fue un joven, como dice aquí la Escritura, residente aquí de Listra, de Derbe, de esa región. Y dice la palabra de Dios que su madre era una mujer judía y su padre pues era griego. Y Pablo quiso tomarlo a él como un compañero para la obra del ministerio que Pablo hacía, y fue su acompañante durante mucho tiempo. Y dice la palabra de Dios que a pesar de que era pues de corta edad, era muy joven, Timoteo tenía muy buen testimonio de los hermanos, tanto de Listra como de Iconio, dice aquí la palabra de Dios. Timoteo llegó a ser discípulo, llegó a ser amigo, colaborador del apóstol Pablo por el resto de su vida. Ministró con el apóstol Pablo en Berea, ministró con Pablo en Atenas, en Corinto, le acompañó también en su viaje a Jerusalén. Y después de haber sido liberado el apóstol Pablo de su primer encarcelamiento en Roma, Pablo visitó de nuevo varias de las ciudades en las que había ministrado, incluyendo la ciudad de Éfeso, y fue allí donde dejó a Timoteo para que ayudara a la iglesia con algunos problemas que estaban pasando, estaban experimentando ahí los hermanos, como problemas con falsas doctrinas. También había ciertos desórdenes en las reuniones de la iglesia. También había la necesidad de líderes calificados y también había problemas en cuestión del materialismo. Y Pablo deja ya a Timoteo para que él trabaje, ¿verdad?, y ayude a la iglesia con esas cuestiones. Pablo, al parecer, hermanos, él prosigue a Macedonia, de donde escribe esta primera carta a Timoteo, y la escribe con el propósito de llevarlo, de ayudarlo a que pudiera llevar a cabo esa obra, ese trabajo que le había encomendado con los hermanos de Éfeso, su trabajo como evangelista allí. Y una de las cosas que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta que escribe, es lo siguiente que dice ahí en 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12 le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y nos vamos a basar en este versículo en la lección de esta mañana, hermanos. La lección le he titulado El poder del buen ejemplo. El poder del buen ejemplo. Y es algo que Pablo le recomienda, le anima a Timoteo a que procure ser un buen ejemplo. Era necesario. Todos los cristianos debemos de ser un buen ejemplo. Y en este caso, mayormente Timoteo, por la obra que iba a realizar o estaba realizando con la iglesia en Éfeso. El buen ejemplo, hermanos, es poderoso y ayuda mucho en muchos sentidos. Y Pablo, hermanos, le recomienda, le anima a ser un buen ejemplo a los creyentes, porque el buen ejemplo inspira respeto. ¿Sí? Repito, el buen ejemplo inspira respeto. Por eso digo que es poderoso. Inspira respeto. Del momento en que Pablo lo escogió como compañero, como leíamos ahorita ahí en Hechos 16, hasta este tiempo en el cual escribe esta carta, más o menos habían transcurrido como 10 u 11 años. Algunos piensan, hermanos, que Timoteo tenía menos de 20 años cuando en Hechos 16 Pablo decide llevárselo con él para que lo acompañara en este trabajo de la predicación. Pero cuando Pablo escribe la primera carta a Timoteo, habían pasado aproximadamente como 10 u 11 años, según los historiadores, los expertos, los comentaristas. Y si esto es cierto, hermanos, Timoteo todavía era relativamente joven cuando Pablo le escribe estando él en Éfeso.
Dice el comentario del señor David Guzik, dice: la palabra juventud en el antiguo griego era usada para los adultos en edad militar, entendiéndose hasta los 40. Parece que Timoteo tenía alrededor de 30 años en ese tiempo y Pablo tenía alrededor de 70. Así que la juventud era algo relativo, menciona él. Entonces probablemente si Timoteo fue llevado por ahí de los 19, 20 años, pues es probable que tenía como unos 30, 31 para cuando se escribe la primera carta a Timoteo. Así que él seguía siendo joven todavía, joven. Ahora bien, hermanos, algo que nos cuestionamos por lo que dice el apóstol Pablo aquí: ¿podía la edad de Timoteo obstaculizar su trabajo en la iglesia? Él no era culpable de ser joven, pero lo era. Y ser joven tiene beneficios también. Pero el hecho de ser joven podía ser obstáculo para él en su trabajo, al predicar, al enseñar, al corregir deficiencias que había en la congregación, etcétera. Pues la verdad es que sí, sí podía ser un estorbo para Timoteo el hecho de ser joven. Timoteo podía ser objeto de desprecio. Timoteo podía ser subestimado por el simple hecho de ser un muchacho de alrededor de 30 años de edad. Subestimado. Por eso Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, porque probablemente esto era algo con lo cual se estaba enfrentando Timoteo, o se iba a enfrentar seguramente. Ninguno tenga en poco tu juventud. Claro que podía ser estorbo el hecho de ser joven. Esta palabra o esta frase, tener en poco, que utiliza el apóstol Pablo, viene de una palabra griega que es catafroneo. Y catafroneo significa pensar en contra, significa desestimar, significa tener en menos, menospreciar o despreciar. Y es lo que le está diciendo: ninguno piense en contra tuya porque eres joven, ninguno te desprecie, te desestime, te tenga en menos porque eres joven, Timoteo. No, que nadie haga esto. No le des lugar a nadie para que te menosprecie por tu juventud. Las canas, hermanos, muchas veces tienen sus ventajas. Las canas tienen sus ventajas en el sentido de la edad. Las personas tienden a tomar más en serio a una persona si es mayor. Y esto especialmente es cierto cuando se trata de enseñanza o cuando se trata de liderazgo. Por lo general, repito, se toma más en serio una persona cuando es mayor. Una persona más joven puede ser vista como inexperta, y muchas veces las personas de más edad no están dispuestas a ser instruidas o a ser corregidas por una persona de menor edad. Dicen: ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Yo puedo ser tu padre. ¿Tú qué me vas a corregir a mí? No, tú no sabes nada. Enséñale a otros más jóvenes que tú, a mí no. Y a veces hay esa tendencia a despreciar, a tener en poco la palabra, la enseñanza, la corrección, la exhortación de una persona, porque dicen: él es más joven que yo. ¿Sí? Y esa era la situación de Timoteo allí en la iglesia de Éfeso. Sin embargo, hermanos, algo que nos enseña la Escritura, y lo podemos ver a través de la historia, es que la juventud no necesariamente es un impedimento para llevar a cabo la obra de Dios. Y es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a este joven evangelista. ¿Sí? Que eso no sea impedimento. Gánate el respeto de los hermanos. Gánate el respeto de ellos. Y de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, es posible actuar de manera tal que se pueda ganar la estima. Es posible vivir una vida mediante la cual uno se pueda ganar el respeto de todas las personas, de todos los hermanos, de los creyentes, aun a pesar, tal vez, de ser joven, como el caso de Timoteo. Hay cierta forma de vida, hermanos, que ayuda, contribuye, y eso tiene mucho que ver con el ejemplo que la persona da. El ejemplo es poderoso, el ejemplo ayuda. El ejemplo, hermanos, es una herramienta a nuestro favor, el buen ejemplo.
Y por eso Pablo le dice, nadie te menosprecie por ser joven, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Sí? Ser ejemplo de los creyentes. La juventud, hermanos, como decía ahorita, no es un impedimento para llevar a cabo la obra de nuestro Dios. Y podemos ver ejemplos en la Biblia a través de la historia. Uno de ellos es José de Egipto. José de Egipto, hermanos, a pesar de ser muy joven, la Biblia, hermanos, lo muestra como un ejemplo de fe, como un ejemplo de responsabilidad, como un ejemplo de temor a Dios, a pesar de estar en un país extranjero, a pesar de estar lejos de su familia, a pesar de ser muy joven José todavía, él siempre fue un muchacho bien temeroso de Dios, bien fiel a Dios, que a pesar de que fue tentado a hacer lo malo, él no se dejó de llevar. Él siempre fue un muchacho que demostró que era necesario, ¿verdad?, portarse bien y hacer lo bueno solamente a los ojos de Dios. Y Dios lo bendijo y él llegó a ser el segundo hombre más importante en Egipto. Su amo, ¿verdad?, cuando la esposa, ¿verdad?, lo acusó, dice que lo puso en la cárcel y Dios lo bendijo, ¿verdad?, y le dio a José la facultad de poder interpretar sueños y fue llevado a la presencia de Faraón para que interpretara sus sueños y lo puso, ¿verdad?, como el segundo hombre más importante sobre la tierra para que él dirigiera, ¿verdad?, lo que iba a venir en esos 7 años de escasez y de abundancia. Entonces, José, ¿verdad?, a pesar de su corta edad, Dios lo usó y él fue un claro ejemplo, ¿verdad?, de que se puede ser fiel a Dios y hacer lo bueno a pesar de ser joven. David también, hermanos, a pesar de que era muy jovencito y era un pastorcito de ovejas, él confiaba a Dios y era un muchacho muy valiente. Y ustedes recuerdan cuando el gigante Goliat desafiaba al ejército de Dios y escuchaba a David y él se molestaba grandemente cómo este incircunciso va a desafiar al ejército de Dios. Y dice la escritura que el gigante Goliat lo miraba con desprecio, precisamente porque era muy joven, muy tierno, y él iba con su honda y unas cuantas piedras a luchar contra él. Y se burlaba de David. Pero conocemos el resto de la historia y David lo vence, ¿verdad?, lo derrota, le corta la cabeza y dice la escritura que David llegó a ser rey de Israel. Dios lo puso en el trono, ¿verdad? Quita a Saúl y pone a David. También, hermanos, podemos ver más adelante el caso de Daniel y de sus 3 amigos. A pesar de que eran muy jóvenes, igualmente alejados de su familia, de su pueblo, fueron muy fieles a Dios y tomaron decisiones muy difíciles, decisiones que pudieron haberles costado la vida, como cuando decidieron no comer de la comida del rey, como cuando decidieron no inclinarse ante la imagen que había hecho Nabucodonosor, y cosas por el estilo. Y ellos fueron, digamos, antorchas de luz en una nación pagana, pero después igualmente Dios está con ellos y dice la escritura que fueron puestos en posiciones muy importantes en el gobierno de Babilonia. Daniel llegó a ser gobernador y ellos también ocuparon puestos muy importantes en la nación. ¿Sí? Mi punto es que a pesar de que eran jóvenes, su vida, ¿verdad?, su ejemplo, su conducta, etcétera, fue causa, ¿verdad?, no solamente ganarse el respeto de las personas, sino también de que Dios estuviera con ellos y fueran bendecidos en las cosas que ellos hacían. Y Timoteo igualmente, hermanos, no debía permitir que su edad fuera un obstáculo para hacer ese trabajo que le estaba encomendando el apóstol Pablo y que venía de Dios. Pero para eso tenía que ganarse el respeto de todos los creyentes, incluidos aquellos que eran más grandes que él, aquellos de mayor edad. Para ello, hermanos, ¿qué tenía que hacer Timoteo? Bueno, debía de ser un buen ejemplo, como dice Pablo. Sé ejemplo de los creyentes. Así, de esa manera no te van a menospreciar por ser joven. Sé ejemplo de todos los hermanos en la iglesia. Él tenía que presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Timoteo debía huir de las pasiones juveniles que muchas veces
Hermanos, a los jóvenes son arrastrados por esa clase de cosas. Timoteo no tenía que dejarse llevar. Timoteo debía seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Timoteo debía predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo debía mostrar integridad, debía demostrar seriedad. Y solamente así, con esa clase, esa forma de vida, siendo ese buen ejemplo para los creyentes, podía ganarse el respeto y la estima de todos los hermanos. El buen ejemplo, hermanos, es poderoso para ganarse la confianza, el aprecio de las personas. El buen ejemplo. ¿Sí? Y ese es precisamente el consejo que el apóstol Pablo le da a este muchacho. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Y dirá usted, bueno, es que los hermanos no me aprecian, no me respetan, no me tienen en alta estima. Bueno, hay que ganarse eso. Hay que ganárselo. Sí. No solamente de palabras, sino con nuestros hechos, con nuestra vida entera. Y si somos un buen ejemplo de los creyentes, seguramente, hermanos, por consecuencia, ¿verdad?, vendrá esa confianza en nosotros, vendrá esa estima, vendrá ese respeto, etcétera, etcétera. Es lo que se aconseja aquí a este muchacho llamado Timoteo. Ahora, por lo que dice también el apóstol Pablo, pues el ser un buen ejemplo y que es muy poderoso implica coherencia de vida, y va de la mano con esto que estoy mencionando. Coherencia de vida. Dice otra vez: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Y especifica en qué. Dice: en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. No quiere decir que lo abarca todo, pero todas estas cosas son bien importantes. Y todos los que nos rodean, los hermanos y aún la gente que no es creyente, debe de mirar estas virtudes en cada uno de nosotros como cristianos. El consejo de Pablo a Timoteo, hermanos, se centró en algo que él podía controlar. Tal vez la edad no estaba en su control. Él era joven. Porque así lo hizo Dios, ¿verdad? Estaba en esa etapa de la vida en que todavía era joven, pero lo que sí podía él controlar era su forma de vivir, era su conducta, sus palabras, sus acciones, su carácter. Todo esto sí. Él podía, a pesar de sus años cortos, vivir como un cristiano maduro. Él podía ejemplificar el carácter de Cristo en su vida. No lo iban a respetar a Timoteo simplemente porque era amigo de Pablo, colaborador cercano con él. Eso no era suficiente. Lo iban a respetar por vivir ante los demás de la manera que Cristo nos enseña, por una vida coherente entre lo que profesaba y lo que en realidad era. Eso, hermanos, eso tiene poder. Tiene poder. Él tenía que ser ejemplo de palabra, dice aquí el apóstol Pablo. Sé ejemplo de palabra. Y cuando dice palabra no se refiere precisamente a la oratoria, tal vez que él tenía que utilizar cuando él predicara. No es precisamente ese tipo de palabras, sino más bien las palabras que él debería de usar en sus conversaciones con los demás. Cómo era el trato, cómo se relacionaba, cómo hablaba, cómo se dirigía, cómo se expresaba delante de las personas. ¿Qué clase de vocabulario utilizaba? Timoteo debía hablar todo lo que es sano, todo lo que es puro, lo que es edificante. Timoteo debía hablar con amabilidad, con respeto. Tenía que hablar correctamente, sobre todo, pues claro está, lo concerniente a la palabra de nuestro Dios. Era muy importante para Timoteo controlar su habla, cuidar lo que decía, ser responsable en la manera en que él se expresaba y en las cosas que él expresaba. Que los hermanos pudieran ver madurez en él a la hora de hablar. Sí, era joven, pero lo escuchaban y decían: este muchacho es muy maduro.
Mira cómo habla, mira cómo se expresa. Sí. En la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 1 y 2, Pablo le dice lo siguiente, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Era muy importante él cómo les hablaba a las personas, y tal vez tendría que exhortar o reprender a los miembros de la iglesia de todo tipo, ¿sí? Hermanos de más edad, hermanas, jovencitos, jovencitas. Pero dice, ten cuidado cómo te expresas, cómo les hablas, cómo les diriges la palabra, cómo los reprendes. Sí, hazlo, pero como si fuera tu propio padre o tu madre o tu hermano o tu hermana. Contacto, con cuidado, dice él, con pureza. Entonces, sí, hermanos, tenemos que tener cuidado en la forma en la cual expresamos nuestras palabras y ser un ejemplo bueno para todos los creyentes. Igualmente se requería que Timoteo fuera ejemplo de conducta. Y esto es muy importante también, porque dar un buen testimonio de conducta requiere que estemos 100% seguros de que todas nuestras acciones no son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que miran las personas que nos rodean en nosotros? ¿Qué tipo de acciones, de conducta, de comportamiento? Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, repito, tenemos que estar convencidos, persuadidos de que no es nada que desagrade a Dios. Nuestra conducta no debe de ser un estorbo o no debe ser un tropiezo para los demás a servir a Dios. Que nadie diga, pues mira cómo se comporta y él es cristiano. Si eso hace él, pues ¿qué se espera de uno? No, pues así para qué. Mejor sigo donde estoy, yo estoy mejor así que ellos. ¿Para qué voy a ser hipócrita? ¿Para qué voy a ser? Y es lo que dice la gente. No debemos dar pie, que nuestra conducta no sea ocasión de tropiezo para nadie. Al contrario, debemos nosotros ser activos, que las personas puedan ver en nosotros buen ejemplo de conducta. Por ejemplo, ¿verdad? En el estudio de las Escrituras, en la oración, en guiar almas a Cristo, en defender a la verdad, en honrar a los padres, en respetar a la autoridad, en trabajar en todo lo que sea bueno, en todo lo que sea honesto. Que las personas puedan ver qué buen hermano es él, qué buena hermana, qué buen muchacho cristiano, qué bien se porta, qué excelente conducta tiene, qué buenos hábitos tiene en su vida. Yo quisiera ser como él, yo quisiera que mis hijos fueran como él, fueran como ella. El buen ejemplo es poderoso, pero se requiere ser ejemplo de conducta. Timoteo y todos y cada uno de nosotros necesitamos exhibir nuestra fe en cada área de nuestra vida. Dice en Filipenses 1:27, dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Hay una forma digna en la cual el cristiano se debe de comportar. Dice, para que ya sea que vaya a veros o que estén ausentes, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Que nos comportemos como es digno de Cristo Jesús, digno de su evangelio, de su palabra. Hermanos, ¿qué pasaría si los demás nunca escucharan nuestras palabras, sino que solamente hicieran lo que nosotros hacemos? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería la forma de vida de esas personas que simplemente dicen, yo voy a hacer lo que el hermano hace? ¿Cómo vivirían ellos? ¿A dónde los llevaríamos? ¿Sería suficiente para mostrarles a Cristo? Ojalá que sí. Debería de ser así. Hermanos, un buen ejemplo implica coherencia de vida en todos los ámbitos, en todo lo que hacemos. Dice Timoteo que él debía de ser, dice Pablo a Timoteo que debía ser ejemplo de amor, de palabra, conducta, amor. Jesús dijo que el amor a Dios y el amor al prójimo son los mandamientos más importantes. Los más importantes.
Así que nuestras actitudes hacia los demás deben demostrar un ejemplo de buena voluntad, que es la definición del amor. Buena voluntad, preocupación genuina por el bienestar de los demás. Cuando hacemos esto, estamos demostrando ser un buen ejemplo. Si usted se preocupa por el hermano, por la hermana, por las personas, por quien está en una situación, ¿verdad?, de necesidad, está demostrando amor. Y está siendo un buen ejemplo para ellos. Igualmente debemos ser afectuosos y debemos siempre estar motivados en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, por lo que es mejor para aquellas personas que nos rodean. Sí. Ser afectuosos y tratar, hermanos, de hacer todo lo que sea bueno para nuestros semejantes, nuestros hermanos, para la gente que está a nuestro alrededor. Dice Pablo a Timoteo en el capítulo 1, verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El amor nacido de corazón limpio. Y esto debe ser algo que nos distinga, nos caracterice a todos los cristianos, el amor. Así como Cristo nos amó y Dios nos amó, así debemos amarnos los unos a los otros. También, hermanos, el buen ejemplo, el ejemplo que es poderoso, implica ser ejemplo de espíritu. ¿Y qué es esto? Bueno, esto tiene que ver con las pasiones o con las emociones de la persona. Debemos tener emociones bajo control. Nuestros deseos, nuestras metas, nuestra voluntad, todo esto deben de ser ejemplares para los demás. Es muy común a veces que los jóvenes manifiesten su inmadurez precisamente en estas actitudes. Muchas veces ahí es donde se manifiesta más la inmadurez de los jóvenes. Algunos tienden a ser rebeldes, otros jóvenes a veces tienden a mostrar falta de respeto hacia las personas. Otros jóvenes a veces ridiculizan o critican a los demás porque no saben tanto como él o como ella, o no son tan listos, ¿verdad? Y ellos se sienten más listos que los demás, actúan como si lo supieran todo, como si fueran mejores que las demás personas. Y estas características, hermanos, no ayudan en nada a esos muchachitos o muchachitas, esos jóvenes. No, claro que no. Y a veces, como lo digo, es muy común. Agresivos en sus comentarios, ¿verdad? En su trato los unos para con los otros. Sí. Malhumorados, berrinchudos, falta de ese respeto, ¿verdad? De ser amables con las personas, no. Indiferentes a veces. Y no deben de ser así. Los cristianos debemos evitar malas actitudes y debemos ser fervorosos y debemos tener un carácter agradable delante de las personas, agradables en nuestro trato, agradables al dirigirnos, que vean en nosotros un carácter bonito, afable, apacible, que para una persona sea de confianza acercarse, ¿verdad?, con uno y hablar, platicar, etcétera. Dice en la segunda Timoteo capítulo 2 versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Pablo exhorta a Timoteo a que sea así, ¿verdad? Amable con las personas. Eres joven, pero eso no te quita lo cortés, debes de ser ejemplo de espíritu. También otra cosa que le dice, que sea ejemplo de fe. La fe, hermanos, requiere una confianza genuina en nuestro Dios y requiere una buena disposición a permitir que Él guíe nuestra vida aún en las circunstancias difíciles. Y ese es el punto aquí importante en ser ejemplo de fe. A veces los jóvenes, por ejemplo, permiten que las dudas obstaculicen su confianza, obstaculizan sus convicciones en el Señor, sobre todo cuando enfrentan problemas. A veces enfrentan oposición, enfrentan burlas en su entorno y algunos se desaniman.
Algunos otros son indiferentes o se apartan del camino de Dios. En ocasiones también permiten los jóvenes que las actividades escolares o las tareas o los deportes o otras actividades extracurriculares los mantengan alejados de su servicio a Dios, de los servicios de la iglesia, de las clases bíblicas, etcétera. Dice, no, es que no puedo porque tengo práctica de fútbol. Es que no puedo porque tengo tarea que hacer y me voy a quedar en la casa a hacer la tarea. Es que no puedo porque tengo que hacer tal o cual cosa. ¿Sí? Y le dan preferencia, le dan más importancia a las cuestiones escolares o deportivas o de entretenimiento que a las cosas de Dios. Pero repito, tenemos que ser ejemplos de fe, de convicciones. Un joven, hermanos, necesita ser ejemplar para todos. Necesita tener convicciones firmes, sólidas. Necesita ser un ejemplo de fidelidad a Dios, de perseverancia, de constancia. Sí va a haber estorbos en la vida y sí va a haber oposición tal vez allá en nuestro entorno, los amigos y etcétera. Pero a pesar de todo eso, debemos de ser ejemplos de fe, de convicción a nuestro Dios. Y eso es para todos, tanto los jóvenes como los que ya somos más maduros. Dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12, le dice Pablo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Un día, hermanos, elegimos esta profesión espiritual. Fue una elección personal. Y delante de todos confesamos nuestra fe en el Señor y decidimos entregar nuestra vida a Cristo. Entonces debemos pelear la buena batalla de la fe y ser ejemplo. Que las demás personas puedan mirar eso en nosotros. Y tal vez no sea fácil la vida cristiana para algunos de ustedes, pero a pesar de eso tenemos que ser ejemplos de fe, de convicción. Y una cosa más que le dice Pablo a Timoteo, sé ejemplo de pureza. Es decir, una vida libre de contaminación y de pecado. Un ejemplo de pureza implica una conducta moralmente recta y buena. Hoy en día, hermanos, la corriente del mundo es muy fuerte. Los jóvenes, la conducta de los jóvenes en la sociedad en la cual vivimos es una conducta no muy buena, que digamos, hablando en un sentido general. Hoy en día podemos ver cómo los jóvenes fuman, beben, dicen malas palabras, son agresivos, se visten muy indecentemente, cometen fornicación, roban y tantas cosas que hacen los muchachos y las muchachas. Pero nosotros debemos ser ejemplos de pureza. Tanto los jovencitos, los adolescentes, como los que ya somos maduros, como los más grandes de edad. Todos absolutamente. Los cristianos debemos ser todo lo contrario y tener un nivel alto de honor, un nivel alto de honradez, de dominio propio, de castidad. Sí, hermanos, de disciplina, de consideración. Todo esto, hermanos, por encima de los estándares del mundo. Aquí está el estándar de la sociedad, el cristiano debe estar acá, en su forma de comportarse, de conducirse, en su pureza de vida. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y cuando un cristiano, hermanos, es ejemplo en todas estas cosas, hermanos, su ejemplo será poderoso. Será poderoso y seguramente el tal estará en alta estima ante los demás. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Qué poderoso es el buen ejemplo. Dice que glorifiquen a Dios. Las personas pueden glorificar a Dios.
y pueden sentirse atraídas hacia el evangelio, atraídas hacia la iglesia al ver nuestras buenas obras. Pero si nosotros nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar y no somos ejemplos de pureza y queremos vivir como el mundo hace y no mostramos convicciones fuertes y sólidas y no hablamos correctamente y no somos ejemplos de conducta, etcétera, hermanos, ¿qué poder puede tener nuestro ejemplo? ¿Quién se puede sentir atraído? ¿Quién me va a brindar respeto, confianza? Nadie. Nadie en lo absoluto. No. Así que, hermanos, tanto jóvenes como viejos podemos ser un buen ejemplo para todos los demás y servir de estímulo, servir de inspiración para las personas que nos rodean. El ejemplo muchas veces puede más que las palabras, mucho más. Sí. Hace poco, cuando Fernando llegó aquí, hace un par de meses, el primer día que iba a ir a trabajar, tenía que presentarse en una planta de gas aquí en Nuevo México. Tenía que llevar un casco y compró un casco, pero venía desarmado el casco. Y empezó a armarlo y luego él se tenía que ir a bañar y le digo, ve a bañarte, yo ahorita lo armo de volada. Pues allí el instructivo, hermanos, ¿y cuándo pude armar el casco? No pude. Y por más que seguía las instrucciones y le leía y volvía a leer, no podía ensamblar el casco. Y algo tan sencillo, tan fácil. Y dije, ya sé qué voy a hacer, voy a buscar un tutorial en YouTube a ver si encuentro. Y sí encontré uno de esa marca de casco y ya viendo cómo lo ensambló la otra persona, lo pude hacer yo también. ¿A qué voy con esto, hermanos? A que las instrucciones verbales son buenas, pero mejor aún es mirar el ejemplo. Mirar el ejemplo. El elemento práctico de la obediencia personal hace o deshace la obra de la predicación. Usted puede hablarle a una persona, enseñarle la palabra, decirle un texto de memoria o algún estudio bíblico, etcétera. Y es bueno definitivamente, pero mejor aún es todavía que ellos puedan mirar esa enseñanza de forma práctica, de forma vivida en usted, en cada uno de nosotros. ¿Sí? Si no está el ejemplo, las palabras pierden fuerza. Yo puedo decir y hablar 1000 cosas de mí, pero si no lo ven, pues entonces, hermanos, de nada sirve decirlo y gritarlo a los 4 vientos. Tenemos que ser ejemplos prácticos. Y si el ejemplo está allí, las palabras van a tener mucho peso y van a lograr transmitir un mensaje muy poderoso a todas las personas que nos conocen. Dice en la primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, estamos llamados a seguir un modelo. Nuestro modelo es Cristo Jesús. Las pisadas del Maestro son las que nosotros debemos de seguir, debemos de imitar. Pero de la misma manera estamos llamados a ser un modelo para las demás personas, a ser ejemplo de los creyentes y a ser un ejemplo también para todos aquellos hermanos que viven allá en el mundo y que nos conocen y que de alguna manera saben que somos cristianos. También para ellos debemos de ser un buen ejemplo. Así que, hermanos, ¿lo somos? Esa es la cuestión, hermanos, que tenemos que preguntarnos. ¿Somos un buen ejemplo para todas las personas que nos rodean? El ejemplo es poderoso, para bien o para mal también. El ejemplo es poderoso. Ojalá seamos un buen ejemplo para bien y que contribuyamos con nuestra vida, con nuestras palabras, nuestras acciones, a que otras personas también glorifiquen a Dios y se sientan atraídos hacia el Evangelio. Gracias, hermanos, gracias, amigos, por su atención a este mensaje. Dios les bendiga y ojalá que estas lecciones, estos pensamientos que hemos considerado nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual. En pantalla está el plan de salvación. Si algún amigo quiere venir a Cristo en este día, obedecer el Evangelio,
pues puede hacerlo después del himno de invitación. Su hermano que nos va a dirigir puede pasar.